Hola, soy Mauricio Quintero, tu guía en México Culto, y te doy la más cordial bienvenida. El tema del presente video es la escritura de los números. Quinta parte, nombre de los números en náhuatl. Comencemos. En el sistema vigesimal, que es un sistema de numeración que tiene como base el número 20, y que es uno de los sistemas de numeración más usados en el mundo, y que fue el utilizado por nuestros antiguos abuelos. El 20 representa algo que ya está completo. Por ejemplo, en el cuerpo humano se tienen los 20 dedos que forman todos ellos, un conjunto completo. Así, tenemos los primeros 5 números, que son Se, Ome, Yei, Naui, Macuili. La palabra Macuili está formada por el agrupamiento de las palabras Maitl, que significa mano, y de Cui, que significa asir, tomar. Por lo tanto, Macuili se puede traducir como lo que se toma con una mano. Si en el cuerpo tenemos 20 dedos, entonces Macuili también se puede traducir como la cuarta parte de un todo, una cuarta parte, que en este caso son los 5 dedos. El siguiente número después de Macuili, el 5, tiene el prefijo chico, el cual se puede traducir como un cuarto de 20, un cuarto del total, o un cuarto de una cuenta. A ese prefijo, solamente hay que agregar los nombres del 1 al 4 para formar los siguientes números que son Chicuase, un cuarto y 1. Chicome, un cuarto y 2. Chicoyei, un cuarto y 3. Chiconaui, un cuarto y 4. Matlactli, la mitad de una cuenta. La palabra Matlactli está formada por el agrupamiento de las palabras Maitl, que significa mano, y de Tlactli, que significa la mitad superior del cuerpo, el torso. Si en el cuerpo se tienen 20 dedos, entonces en el torso, en la parte superior del cuerpo, se tienen solamente 10 dedos, es decir, la mitad de los 20. Para los siguientes números, es decir, el 11, el 12, el 13 y el 14, a la palabra Matlactli se le agrega la conjunción Ijuan, que significa I, más el número que se quiera expresar, dando como resultado lo siguiente: Matlactli Ijuan Se, la mitad y 1. Matlactli Ijuan Ome, la mitad y 2. Matlactli Ijuan Yei, la mitad y 3. Matlactli Ijuan Naui, la mitad y 4. Cachtoli, 3 cuartos de una cuenta. Cachtoli se puede traducir como 3 cuartas partes de una cuenta, o 3 cuartas partes de 20, lo que representa 15 dedos del cuerpo. Aplicando el método citado anteriormente, la numeración queda como se muestra a continuación. Cachtoli, Yuanse, 3 cuartos y 1. Cachtoli, Ijuanome, 3 cuartos y 2. Cachtoli, Ijuan Yei, 3 cuartos y 3. Cachtoli, Ijuan Naui, 3 cuartos y 4. Sempowali, una cuenta. La palabra Sempowali está formada por el agrupamiento de las palabras Se, 1, y de Powali, contar. Sempowali se puede traducir como una cuenta, una totalidad, o, recordando la analogía de los dedos, algo que ya está completo, que equivale a 20, que es el sistema vigesimal en que están basadas las matemáticas de nuestros abuelos. Aprender los números en náhuatl se convierte en una tarea muy fácil, pues solo hay que memorizar unas cuantas palabras, y a esas palabras, sumarle el nombre de los números básicos. La numeración continúa de la siguiente forma. Sempojuali Ijuan Se, una cuenta y 1. Sempojuali Ijuan Ome, una cuenta y 2. Sempojuali Ijuan Yei, una cuenta y 3. Sempojuali Ijuan Naui, una cuenta y 4. Sempojuali Ijuan Macuili, una cuenta y 5. Sempojuali Ijuan Chicoase,
una cuenta y 6. Sempohuali y Juan Chicome, una cuenta y 7. Sempohuali y Juan Chicoyei, una cuenta y 8. Sempohuali y Juan Chiconaui, una cuenta y 9. Sempohuali y Juan Matlactli, una cuenta y la mitad. Sempohuali y Juan Matlactli y Juan C, una cuenta, la mitad y 1. Sempohuali y Juan Matlactli y Juan Ome, una cuenta, la mitad y 2. Sempohuali y Juan Matlactli y Juan Yei, una cuenta, la mitad y 3. Sempohuali y Juan Matlactli y Juan Naui, una cuenta, la mitad y 4. Sempohuali y Juan Cachtoli, una cuenta y 3 cuartos. Sempohuali y Juan Cachtoli y Juan C, una cuenta, 3 cuartos y 1. Sempohuali y Juan Cachtoli y Juan Ome, una cuenta, 3 cuartos y 2. Sempohuali y Juan Cachtoli y Juan Yei, una cuenta, 3 cuartos y 3. Sempohuali y Juan Cachtoli y Juan Naui, una cuenta, 3 cuartos y 4. Omepohuali, 2 cuentas, 2 por 20. Considero que la explicación anterior es muy necesaria, porque nos introduce al pensamiento matemático empleado por nuestros abuelos. Ellos no pensaban, por ejemplo, en el número 6 como tal, sino como un cuarto y 1, que aunque puedan significar lo mismo, el proceso de pensamiento para llegar a ellos es diferente. Conclusión. En la presente playlist, titulada Los números en Anáhuac, hemos aprendido la historia de la creación de los números por parte de los viejos abuelos olmecas, así como su estructura y los nombres de diferentes números, lo que ofrece las bases para, si es necesario, hacer una lista con números consecutivos. En videos posteriores, se aprenderá a realizar operaciones aritméticas, así como el uso del ábaco de Anáhuac, llamado Nepohualtzitzin. Hasta pronto. Gracias por ver este video. Si te ha gustado y quieres seguir aprendiendo sobre Mexico Oculto, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así, serás el primero en enterarte cada vez que se publique un nuevo contenido. Tu suscripción es crucial para apoyar el desarrollo de estos temas y una motivación para seguir creando contenidos que te interesen. Tu apoyo hace toda la diferencia. Dale un me gusta si disfrutaste el video y compártelo con amigos que también pueden estar interesados.